Bajo la tierra, espero la luz que rompa esta larga noche que nunca acaba. Una oscuridad que empezó rayando el alba y que se nos comió enteros. De la cama a la celda, de la celda al camión, del camión a la tierra. Esperando la luz, la memoria, la honra. Crece el trigo sobre mi pecho y los bosques guardan todo lo que vieron. Hasta el golpe de Estado 18 de julio de 1936, la cautividad en España solo se daba en el sistema de prisiones. A pesar de los intentos de reforma de la República, las lúgubres condiciones en las prisiones, como en el penal del Fuerte de San Cristóbal, continuaban siendo la tónica general. El golpe de Estado se transformó en guerra en gran parte del territorio español, aunque no en Navarra, donde triunfaron los golpistas organizando desde el inicio los planes de la represión que se irían perfeccionando durante el desarrollo de la guerra civil. El sistema de prisiones colapsó de inmediato tras el golpe de Estado. Se volvieron a abrir prisiones clausuradas durante el periodo republicano por sus condiciones de inseguridad e insalubridad. Castillos, escuelas, conventos, iglesias y otros espacios se habilitaron para que pudieran almacenar a las masas de cautivos, llegando a improvisarse en numerosos espacios para detenciones y encierros tanto en Pamplona como en toda España. Durante la guerra y la inmediata posguerra, la cautividad se dividió en un doble sistema: prisiones y campos de concentración. Muchos civiles fueron asesinados después de su paso por centros improvisados de detención, comisarías, cuarteles o prisiones, mientras que los soldados capturados como prisioneros de guerra eran trasladados a campos de concentración para su clasificación. Hemos localizado cerca de una quincena de espacios de cautividad utilizados entre el 36 y el año 45. Nos encontramos tanto espacios que se venían utilizando antes del golpe de Estado y de la guerra civil, como puede ser la Ciudadela, que se había estado usando como prisión militar durante el siglo XIX, o como el propio Fuerte San Cristóbal, que había tenido también un uso anterior, o la propia prisión provincial, donde había estado siendo utilizada lustros atrás, pero con el golpe nos vamos encontrando cómo proliferan espacios que fueron improvisados, como Falange o los Requetés, utilizando espacios como la sede de Izquierda Republicana en la Plaza del Castillo o el Colegio de Escolapios. Esto forma parte de esas detenciones que van haciéndose a raíz del golpe de Estado, van incrementando el número de personas a las que encerrar y se van habilitando y utilizando estos espacios porque los que se venían utilizando eran más limitados. En este mismo contexto de necesitar almacenar a gran parte de individuos en la ciudad, nos encontramos que en febrero del 39 se habilitan espacios vinculados a un fenómeno concentracionario, a los campos de concentración. Esto es que el ejército necesita dar cauce a grandes cantidades de prisioneros de guerra que están viniendo de diferentes frentes, principalmente también vía Irún, y lo que nos encontramos es que se habilita el frontón Escaljay, el campo de fútbol de San Juan, además de estar utilizándose ya, como durante toda la guerra, el convento de la Merced. Mi tío se llamaba Fermín Echarren Zúñiga y parece ser que el 18 de noviembre lo sacaron de la cárcel y lo trajeron aquí sin él saber nada y lo fusilaron. Y sabemos que está enterrado por los alrededores del Perdón. Soy nieta de Pedro Belloso García. Él fue asesinado el 16 de noviembre de 1936. Bueno, en realidad, asesinado pensamos, porque en realidad lo que fue es desaparecido. Él estaba en la cárcel provincial de Pamplona y mi abuela fue a hacerle una visita a la que le correspondía y le dijeron que lo habían dejado en libertad. Posteriormente supieron que lo habían sacado el 16 de noviembre y desde ese momento hasta hoy, 86 años después, no hemos sabido nada.
A mi abuelo no lo liberaron de la cárcel, como les dijeron. No, a mi abuelo estuvo en la cárcel 4 meses sin ser acusado de nada, sin ser juzgado. Fue una detención absolutamente ilegal, como la de tantos y tantos. Y cuando lo sacaron sabiendo que lo iban a matar. Esa es la verdad. Soy nieta de Florentino Rubio Martínez, un agricultor de un pueblo muy pequeño de Navarra que se llama Torres del Río. Según un decreto del 7 de diciembre del 41, los nazis idearon una especie de plan que le pusieron un nombre que estaba inspirado en una ópera de Wagner que le gustaba mucho a Hitler, que se llamaba El oro del Rin, y era un canto que se llamaba Noche y niebla. Tú coges a una persona o a 100 personas o 1 millón de personas y las haces desaparecer. Esto fue un plan maquiavélico que idearon los nazis en el año 41, que podríamos pensar que idearon los nazis, pero que la realidad es que en los años que duró la Guerra Civil Española, entre el 36 y el 39, tuvimos nuestra propia Noche y niebla, no la teníamos inspirada en una ópera, pero fue una noche y una niebla, porque aquí en este país hicieron desaparecer a cientos de miles de personas. En Navarra desaparecieron miles y miles de personas, y es un plan muy maquiavélico porque no solamente matas a la persona, sino lo que haces es hacerla desaparecer y que nadie sepa dónde está. En ese sentido, personas como pudo pasar con mi abuelo, que estuvo aquí unos días en el fuerte de San Cristóbal, que venía directamente de Estella, donde había estado encerrado en la cárcel de Estella unos meses. De allí le dieron una orden de salida firmada con su sello, su cuño, y en lugar de estar esperándole fuera a su familia o sus amigos, pues estaba un furgón o un camión que lo trajo directamente aquí al fuerte de San Cristóbal, y de aquí al cabo de unos días lo llevaron a Beriaín, donde lo mataron junto con otra persona que sepamos. Mi abuela durante casi 30 años no supo ni siquiera si era viuda. Eso les pasó a montones de mujeres y de hombres. Claro que es una niebla súper espesa, porque esa gente está completamente desaparecida y tú tampoco te puedes quejar muy en voz alta, porque a ti ¿a quién te han matado? A ti no te han matado a nadie. A mi abuela, ¿a quién la habían matado? No le habían matado a nadie. Mi abuelo estaba desaparecido. Al acabar la guerra, el número de personas privadas de libertad se incrementó debido al gran número de prisioneros de guerra y retornados del exilio que eran encerrados en campos de concentración, mientras que la aplicación de las nuevas leyes represivas de la dictadura hizo también crecer el número de civiles en prisión. Tanto durante la guerra como después, la violencia política del régimen franquista propició la práctica desaparición de los movimientos democráticos a base de continuar estrategias punitivas y de reeducación. En las prisiones, vigiladas no por funcionarios, sino por personas relacionadas con el régimen franquista, la impunidad era la norma. A este hecho hay que añadirle las condiciones de vida extremas que podían derivar en muertes sin violencia directa. Galo Bierge guda garaian bizitako iruñar bat zen, eta tokatu zitzaion nozitzea Nafarroan bizi izan zen errepresio bortitza. Bera ez zuten akatu, baina gartzelan egon zen, bere lagun asko hil zituzten, eta behintzat nire aitonak izan zuen korajea eta izan zuen gogoa liburu bat idazteko, eta liburu horretan adierazten da garailatz horietan bizitutakoa. Un día del mes de agosto, en una de las trágicas sacas, Dionisio Ríos, en compañía de otros desafortunados compañeros, fue conducido a los Escolapios, gran edificio que ocupa toda una manzana, convertido en cuartel general de los Requetés, cuya puerta principal se encuentra en el número 1 de la calle Olite, con una puerta trasera que daba a la calle Aralar. El preso que era conducido a este convento y colegio de niños no salía más que por la puerta trasera, camino de la muerte. Los presos eran encerrados en la galería de 2 pisos de arriba, cuyo frente estaba acristalado con grandes ventanales que daban al patio de recreo de los alumnos, y todas las noches, y también de madrugada, eran sacados por la puerta trasera de la calle Aralar en lúgubre procesión silenciosa, a veces rota por el alarido de terror de algún desdichado.
Con las manos atadas fuertemente a la espalda, eran obligados a montar en un camión que les conducía a un lugar solitario donde se consumaba el horrible crimen, casi siempre en las inmediaciones de los pequeños pueblos navarros de Ibero y Echauri. En otras ocasiones, alargando un poco más el trágico paseo, eran llevados, triste paradoja, al puerto llamado del Perdón. Si la carga humana era mucha, se les conducía a las Bardenas, el desierto tórrido y ancho, donde los cuervos de negro plumaje y alargado pico barruntaban sus presas desde el aire, dispuestos una vez más a buscar las entrañas de aquellos hombres que eran fusilados sin piedad en nombre de Dios. Utilizando la misma palabra que también se usaba en el momento, llamamos sacas a cuando de las prisiones se saca a gente para ser trasladada, en principio iba a ser trasladada a otros espacios, como pudieran ser cárceles cercanas o más lejanas, y en los cuales tenemos constancia que nunca llegaron a su destino. Lo que se trataba con ello era sacar a un determinado número de personas o indeterminado, y con este argumento de los traslados pues se los asesinaba a las afueras de la ciudad, normalmente pues trasladados con algún tipo de automóvil, porque solían ser sacas numerosas, y de esta manera pues quedaban luego sus restos esparcidos por la diferente geografía de las afueras de Pamplona y por toda Navarra. A la hora de llevarse a cabo las sacas, los principales protagonistas solían ser falangistas, requetés o también participación de la Guardia Civil. Y en este caso, normalmente, lo que conocemos por el caso de Pamplona o otras ciudades también de todo el Estado, era una práctica en la cual los militares no necesariamente estaban participando, pero eran conocedores de esta realidad. Aunque no aparezcan órdenes directas de realizar estas sacas, con estos vacíos que quedan entre órdenes de un traslado u otro, es probable que, por ejemplo, quien dirigiera una prisión no fuera consciente de dónde iba a acabar exactamente ese preso cuando se lo estaban llevando, esos protagonistas, ¿no? que decimos paramilitarizados, falange, requetés, etc. Bota digute atea. Nire aitita San Cristobalko IES-ean parte hartu zuen eta harrapatu egin zuten. Harrapatu eta Bilabako kartzelara eraman zuten San Cristobalereko fuertera barriro eramateko. Baina bitartean han zegoela, toki honetako inguruko 2 matoi agertu ziren, harrapatu eta toki honera ekarri zuten hiltzera. Hil aurretik ekarri zuen taxistak eskatu ziren 2 matoi hauei gizon hau konfesatu behar zela. Eta abare bat ekarri zioten, eta abareari kontatu zion nor zen, nungoa zen, eta horregatik dakigu hemen dagoela gure aitita. Nire amona Trini toki honetara etorri zen jakitzera bere gizonari zer gertatu zitzaion, zergaitik hil zuten. Eta aurkitu zuen taxista ekarri zuena, eta toki honera ekarri zuen, eta hilda zegoen tokian erradura bat jarri zuten arbola batean. 2016 urtean, hemen eskabatu zenean gorputzak aurkitzeko, errekaren ondoan ezen agertu bakarrik lur garbi-garbia. Eta bakarrik gauz bat agertu zen. Da gauza hori da hau. Erradura edo perka hau agertu zen, milaka kilo lurren artean hau agertu zen. Eta gure esperantza da, erradura agertu bada, gure aitona ere agertu behar dela. Eta eskatzen dugu jarraitzeko bilatzen, behin betiko ondo enterratu ahal dezagun. Al pie de la higa se abrirá la esperanza, cerca del cruce de campanas. No podrá nunca el agua inundar su memoria,
106 vidas asesinadas. Yo, para mí, Montreal es, nos he querido mucho a la gente de Montreal por cómo se portaron. Ya estuvieron hasta 64 muertos el mismo día, la misma noche, el día 21. Y había 5 más que mataron a los 4 días que la maestra fue asesinada con esto. Y además fue violada. Me lo comentó el enterrador. Que no se olviden sus nombres, Tejería de Montreal. Yo estaba al kilómetro 10. Kilómetro 10 estaba la Tejería y ahí había unas campas donde estaban las tejas. Y esa es la campa que utilizaron para hacer las zanjas. Los mataban a pie de carretera, los echaban abajo, los metían en la zanja. O sea, hacia del lado derecho, donde está ahora el... Hacia allí donde está la charca. O sea, es ahí mismo. Sí. Ahí donde está, en esta línea con el... Lo que ocurre es que las campas han desaparecido, esta charca no existía, el canal de Navarra tampoco, etcétera. Ah, pues voy a bajar. Estuve el otro día en la Tejería y me indicaron dónde había estado la fosa, que si no me equivoco es la mayor fosa que hubo en Navarra de la Guerra Civil, que hay 106 cuerpos se han encontrado, y está sobre la antigua carretera, sobre la cuneta de la Tejería, y lo que ha pasado ahora de una forma natural es que ha crecido justo en esa recta donde inicia el canal, ha crecido la vegetación de una manera pues muy impresionante y me pareció un lugar potente que mantiene un poco la memoria de la tragedia. Pues yo soy Alberto Deriz, soy escultor, estudié arquitectura en la Politécnica de Barcelona, soy de Pamplona y bueno, trabajo a caballo entre varias disciplinas, ¿no? Que van desde la escala normalmente pequeña de la escultura a la intermedia de la arquitectura y también el urbanismo, ¿no? Que es las formas en la ciudad, podríamos decir, y la sociedad que se mueve en ellas. La idea era, a partir de esa esquina de la ciudad, donde estaba la antigua perrera, que fue un centro de detención, después tuvieron bomberos, luego quedó con un espacio, pues no diría que abandonado, pero es una esquina sin resolver de la ciudad, ¿no? Entonces, bueno, todas las pruebas que estamos viendo aquí tienen que ver con resolver casi arquitectónicamente una esquina complicada, ¿no? Y sin lograr, o sea, y tratando de lograr no separarnos del suelo, o sea, que siempre fuese una escultura que sucedía con la idea de enterramiento y como mucho asciende para convertirse en un pequeño banco, ¿no? Para mí este proyecto es una continuación del trabajo arqueológico y de exhumación que han hecho tanto recientemente los arqueólogos como en las exhumaciones tempranas, ¿no? De finales de los 70s y 80. O sea, ese primer gesto de buscar a los familiares, de desenterrar a las víctimas, me parecía un primer acto funerario, ¿no? Entonces, este proyecto lo que intenta es engancharse con ese ritual que inició en los 70s, que tiene continuidad ahora vinculado a pues un trabajo más científico y más técnico que se está haciendo en las fosas y que de alguna manera este memorial pretende finalizar, ¿no? Ese acto de desenterramiento con un espacio que recuerde a las víctimas y que de hecho esté construido en parte con esa tierra de las fosas, ¿no? Creo que las esculturas deben responder también a su condición pública y en este caso reconocer también la época en la que se está construyendo y el lugar en el que se está edificando este monumento. Entonces me parece muy importante que también el monumento albergase más usos que el funerario, que estuviese integrado como una pieza
sí escultórica, pero también una pieza que se puede, pues desde las cosas más triviales, que se va a mojar cuando llueva, que van a caer las hojas sobre ese espacio, que de alguna manera también se separaba de una escultura monolítica que asciende, que impone su significado a la sociedad y que tiene más que ver con, digamos, con el totalitarismo que pretendía criticar, ¿no? este monumento. Entonces hay una oposición de uso público frente a una escultura que impone, digamos, con su presencia, con su pedestal y con la imposibilidad de hacer otras cosas, impone su significado, ¿no? al conjunto de la sociedad. Constructivamente es muy sencillo, pero como todas las cosas sencillas suele ser un poquito más complicado de lo normal, ¿no? Ejecutarlas. Entonces las piedras que estamos utilizando es la conocida popularmente como la piedra de Tafalla, que hay en Navarra una cantera que la trabaja aún artesanalmente y son expertos en eso. Cada una de las piedras que estamos utilizando es un monolito, o sea, las 62 fosas están representadas con una única piedra que va cambiando de tamaño. En realidad casi todas son diferentes, mucho más de lo que parece a primera vista, teniendo algunas que superan incluso la tonelada de peso, ¿no? Y que la colocación de una cosa tan grande ha sido muy delicada. O sea, es un poco como hemos utilizado, para que nos entendamos, la tecnología de las pirámides egipcias, que claro, es acumular piedras, pero el problema es cómo logras mover unas piedras tan grandes y mantenerlas sin que se te rompan y que queden en su sitio exacto, ¿no? Entonces ha sido un trabajo, para mí, simétrico entre la acción de los arqueólogos recuperando los cuerpos, ¿no? Ver trabajar a los arqueólogos con los pinceles, limpiando la tierra, se me hacía muy similar a la labor que han hecho los albañiles, ¿no? que tenían que levantar la piedra con una ventosa especial e ir colocándola entre dos y 4 personas, la iban bajando muy despacio y previamente habían tenido que hacer unos niveles milimétricos para que la piedra esté en su sitio. En relación con la cautividad, a medio camino entre el aprovechamiento económico, logístico y el castigo político, desde los campos de concentración y las prisiones se impulsaron los trabajos forzados. Tanto los prisioneros como los presos que el franquismo fue almacenando, tanto en sus cárceles como en sus campos de concentración, fueron víctimas del trabajo forzado. De diferentes formas, lo sufrieron en diferentes espacios vinculados a Pamplona, pero también al resto de Navarra. En la ciudad concretamente nos encontramos puntos que, si bien no fueron espacios de trabajo forzado, sí que fueron espacios a los cuales acudían prisioneros que venían de todo el Estado para ser luego destinados, por ejemplo, al Pirineo navarro, ¿no? Para realizar fortificaciones, carreteras, etc. Véase el campo de concentración del Convento de la Merced o el Hospital Militar Disciplinario que se encontraba en el actual Museo de Navarra, donde algunos que resultaban heridos y demás llegaban a la capital para ser curados, tratados. Pero también en la propia ciudad sí que encontramos espacios
como el fuerte de San Cristóbal o la propia prisión provincial, en el cual allí hacían trabajos para mostrar disciplina, buena conducta, etcétera, con el día a día. Nos encontramos en trabajos en el economato, limpieza, etcétera, etcétera. Pero también hemos encontrado información relativa a que algunos presos salían de la prisión para ir a trabajar a la empresa Mújica Arellano y Cía, que se encontraba en el actual Instituto Cuatro Vientos, muy cerca de la estación de tren. Ahí realizaban todo tipo de trabajos auxiliares para demostrar lo que el régimen quería con este sistema: abnegación, disciplina, figura del buen padre de familia, del buen trabajador, que cuando saliera de prisión le acogería la nueva España, que le acogería con los brazos abiertos, según la retórica del régimen. El papel de los religiosos en el universo penitenciario fue clave tanto en el interior de las prisiones como fuera de ellas. Se implicaron tanto en la dirección y gestión de los espacios de cautividad como en proporcionar destino a los hijos e hijas de presos y presas. La memoria de los vencedores dominadores se niega a reconocer la realidad. La verdad de los hechos, su fondo, sus responsabilidades. Así tratan de justificar y manipular aquel levantamiento y sus intereses reales. Los asesinatos, la represión. Tratan de olvidar todo aquello, mientras buscan seguir manteniendo el poder, su dominación de clase y la opresión de los pueblos, su orden establecido para sus intereses y para sus privilegios. Participando, justificando el sistema, apoyando el levantamiento y silenciando aquel tsunami de terror y de muertes, y algunos hasta colaborando directamente en denuncias y represión, y más tarde honrando al dictador y hasta ayudando en el sometimiento del pueblo por la dictadura político-militar, cultural, religiosa, con la imposición del nacionalcatolicismo, y levantando monumentos de culto a la personalidad y memoria de los insurgentes. Allí, en todo eso, estuvo presente de modo activo la Iglesia institucional española, especialmente obispos y parte del clero, con honrosas excepciones. Debemos reconocer la verdad y asumir las responsabilidades, hacer justicia y reparación. Todo esto entra en la memoria histórica. Un alto número de personas presas procedían de otros puntos de la geografía española. La mayor parte de los presos de guerra eran combatientes masculinos, siendo escasa la presencia de mujeres. Las cifras del cautiverio en la ciudad son impactantes. ¿Pero por qué en Pamplona? Todas las capitales de provincia jugaron un papel importante en la cautividad, pero en Pamplona se dieron tres circunstancias destacables: la inexistencia de guerra en territorio navarro y una gran represión interna que llenó las cárceles de presos políticos. La existencia previa de dos prisiones en uso, la provincial y el fuerte de San Cristóbal. Y la situación geográfica cercana a la frontera, que en la posguerra y vía Irún se convirtió en el principal punto de retorno de soldados y población civil que habían cruzado la frontera, siendo estos transportados a los distintos campos de concentración de la ciudad. Todavía existen problemas metodológicos que impiden una cuantificación exacta del número de personas encerradas en diferentes espacios de cautividad en Pamplona. En algunos casos, como el Colegio de Escolapios, la documentación está oculta o destruida. En otros, como el fuerte de San Cristóbal, falta documentación de los primeros meses tras el golpe. Además, también hay casos de personas que estuvieron en varios espacios, transitando de uno a otro. Hemos acudido a la prensa histórica para buscar, seguir el rastro de aquellos espacios que ya conocíamos para intentar ver pues, números de personas encerradas, periodos de utilización, emplazamiento de alguno que no conociéramos, y nos hemos encontrado información a algunos espacios que ya conocíamos con anterioridad antes de acudir a la prensa, como pudiera ser el campo de concentración de la Merced, pero buscando información del mismo nos encontramos información a que el frontón Euskal Jai
había sido habilitado en un momento dado como campo de concentración, a raíz de una gran cantidad de prisioneros que llegan a mediados de febrero del 39, y de la misma forma nos encontramos el campo de fútbol de San Juan. De una manera testimonial, al final de una noticia concretamente, pues acabamos encontrando con esta información de la cual no teníamos noticia hasta este momento. En cualquier caso, las cifras son impactantes, y no es aventurado decir que en torno a 20.000 personas pasaron por los espacios de cautividad de la ciudad entre 1936 y 1945. El fuerte de San Cristóbal, la prisión provincial y los diferentes campos de concentración, Euskalgai, Merced y Plaza de Toros, fueron los más significativos. Por situarnos en un momento concreto y para ver la magnitud de los datos, 12.000 personas estuvieron en cautividad en 1939 en Pamplona, Iruña, 6.800 en campos de concentración, en torno a 2.800 en el fuerte de San Cristóbal y más de 2.400 en la prisión provincial. Habitaban la capital unas 50.000 personas, por lo que la población cautiva representaba una proporción equivalente a casi el 25% de su población total. Hoy inauguramos este memorial de los centros de detención de Pamplona entre 1936 y 1945. El informe del Fondo Documental de la Memoria Histórica de la UMNA no deja lugar a dudas sobre la dimensión que tuvo el cautiverio en nuestra ciudad. Son 17 los centros de detención y cautiverio que se han identificado en Pamplona. Fueron miles y miles las personas que pasaron por ellos, lo que nos permite hablar de Pamplona como la ciudad de los cautivos. En verano de 1939, la población cautiva en Pamplona equivalía a la cuarta parte de su población. Son cifras que impresionan, que estremecen. Así surgió la idea de un concurso entre jóvenes artistas en el que fue elegida la propuesta de Alberto Deriz que hoy inauguramos. Un espacio memorial horizontal, alejado de la gran monumentalidad de los vencedores. Un espacio que nos remite al suelo, a la tierra que hoy habéis traído procedente de varias de las fosas que salpican trágicamente nuestro territorio, que se ha venido recogiendo en los diferentes actos de homenaje realizados por toda Navarra desde el verano y que ya forma parte consustancial de este espacio. Lo que queremos es que no vuelva a ocurrir, que todos sepan lo que se hizo. Este proyecto trata de pasar de la barbarie de la fosa común a la dignidad del enterramiento, ¿no? Que sería uno de los temas principales que nos hace humanos. Porque esto no se acaba, esto nos ha pasado aquí en un momento, ahora pasa en otro, luego en otro. O sea, somos muchos más los que no haríamos una salvajada que los que harían. Pues bueno, no sé, intentar parar esto. Amanece despacio, tan despacio, pero la luz atraviesa los años, los huesos, la sangre seca, la herida. De la tierra salimos a pedacitos y rastros, pero también como las flores germinan y se abren paso hacia el día. Traemos así la primavera arrancada y huele el aire a canto y romero, huele el aire a ropa limpia y tendida. Muchos besos y abrazos, sé de la vida como yo os he enseñado. No llores por mí, porque esto sea así, que yo me voy tranquila porque no he hecho nada malo. Ya no miras hacia el cielo, que no te verán llorar. Ya no recuerdas su cara,
¿Sabías que la iban a matar? A matar. Recuperar, mantener y transmitir la memoria histórica es una necesidad. Todos esos huesos tienen nombres y apellidos. Ella solo protestó porque no veía justo que a las mujeres le raparan la cabeza y las pasearan por las calles entre insultos, mientras los fascistas comulgaban en la iglesia. Que no miras hacia el cielo, que no te vean llorar. Sus cuerpos aún hoy siguen sin aparecer, pero sus nombres y su lucha por la libertad perdurarán siempre en nuestra memoria. Azken urteotan, justiziaren beharra piztu da ahots lokartuak deitzen diren horietakoa. Ya no miras hacia el cielo, que no te vean llorar, que no recuerdas su cara. Sabes que la iban a matar, a matar.